al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, el versículo 24. Así dice la Escritura en el nombre de Jesús. Les refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y le sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aleluya. Aleluya. Señor, te doy honor y te doy gloria en esta noche. Has sido bueno con nosotros. Bendigo esta casa, bendigo las familias que integran esta casa, con toda bendición del cielo. En tu nombre declaro tu cobertura. Por tu sangre, Señor, nuestros pecados son lavados, los pecados de cada uno de nuestros familiares son perdonados en tu sangre, por el poder de tu sacrificio en la cruz. Eres el Señor y tiene autoridad para cambiar la circunstancia en que vive la gente. Cada familia recibe la bendición, recibe la cobertura en este momento, Señor. Hay salud física, salud espiritual, salud emocional y salud mental. Por tu llaga nosotros somos sanados. Declaro tu sanidad en las familias, que se sanen las relaciones de familia. Espíritu Santo sopla sobre cada familia estableciendo tu orden. Sana la finanza de la familia, sana la relación de pareja, sana la relación de padres e hijos, sana la relación de hermandad. Sánalos por amor de tu nombre. Sana, Señor, los medios de producción en el nombre de Jesús. Establécete, Señor, en nuestros corazones. Establece tu orden. Entrónate en nuestros corazones. Desaloja nuestro ego, el dominio del ego, y toma tú el dominio de nuestro ser. Señor, establece en nosotros sabiduría, entendimiento y obediencia. Tú eres quien pone el querer y el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas. Establece tu orden. Establece la obediencia en nosotros, para que no tengamos, Señor, que hacer aquellas cosas que tú has establecido, que no son propias de tus hijos ni de los santos. Perdona todo pecado en esta casa, Señor, que la gente que venga a esta casa reciba una palabra de fortaleza, de restauración y que sea sanado. Ningún espíritu de maldad tiene poder para operar en la mente de la gente, ni en su intelecto, de manera que hay liberación del intelecto y hay liberación mental. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, declaro liberación en esta hora. Señor, capacita a tu iglesia para toda buena obra. Unifica a los líderes de la casa y da paz internamente. Y da paz en las familias, por amor de tu nombre. Se establece armonía entre nosotros. Hay armonía entre nosotros. Señor, ningún espíritu que trae tristeza, angustia, división, trastorno, no tiene cabida entre nosotros. Por la sangre de Cristo se establece tu orden, Padre. Gracias, Señor, porque lo hace. Salva, Señor, que como la lluvia, la llovizna está cayendo en esta hora en la zona oriental, así mismo tu gracia esté fluyendo en favor de la salvación de la gente de esta zona. Tú eres el Señor, recibe honor y gloria. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque lo hace. Danos la revelación oportuna para este tiempo. Una palabra que pueda bendecir nuestras vidas y que se aloje en nuestro espíritu y que el conocimiento sea fructífero en nosotros. Honor a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Ante ti se dobla toda rodilla por orden
del Padre, que todo lo creado tenga que doblar la rodilla delante de ti. Nosotros también nos bajamos delante de ti reconociendo que eres nuestro Señor, y tú has establecido que nadie te llamará Señor si no es dado por el Espíritu Santo. Estamos agradecidos por lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, por la transformación, por la guianza. Gracias, Señor. Honor a ti, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Soy los espíritus que atacan la iglesia desde dentro. Hay una pregunta que la gente se hace: ¿cómo, si es iglesia, los espíritus atacan desde dentro? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo puede ser? Se atacan desde dentro. Entonces, ¿cómo se meten en los cristianos? Hay una parte que no la puedo explicar porque fue en la predicación del domingo anterior, pero así a grosso modo les digo que es imposible que un espíritu de demonio habite donde está el Espíritu Santo. No puede hacerlo. Aleluya. De manera que donde está el Espíritu de Dios, allí hay que libertad. Hay libertad. Y la libertad implica también de nuestro espíritu, porque el lugar donde se aloja el Espíritu de Dios es el mismo lugar donde se alojan los espíritus de maldad. Es en nuestro espíritu. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Se rompe todo aquello que está en desorden. Las cosas se organizan a la presencia de Dios. Usted se da cuenta, de hecho, cuando una persona no está viviendo en orden en términos de la relación con Dios, usted ve como que hay cosas que se ven como que no andan bien, y se ven físicamente y se ven espiritualmente, y hay mucho marasmo y muchas cosas que se nota que hay algo que no está en orden. Y cuando llega el Espíritu de Dios, establece su orden y trae la libertad. De manera que no hay forma de concebir que un espíritu de maldad va a habitar donde está el Espíritu de Dios. Eso es como decir que no es el Espíritu de Dios, porque donde Él llega, Él tiene autoridad y tiene supremacía. Llega con permiso y con legalidad, igual que los espíritus de maldad también tienen legalidad. Tienen derecho adquirido por alguna puerta que hemos dejado abierta, por alguna actitud que tenemos que no es correcta. Entonces por ahí se mete y comienza a desordenar todo. Entonces, ¿cómo es que los espíritus de maldad atacan a la iglesia desde dentro de la iglesia? Conforme vimos la predicación anterior de el espíritu que estaba operando en una congregación y que Dios llamó la atención para que se arrepienta. Pero aquí vamos a ver ahora el origen, cómo entran esos espíritus en la iglesia realmente. Jesús trató de enseñarlo a los discípulos y trató de advertirle. Al final vamos a ver qué le estaba advirtiendo Jesús en esa parábola a sus discípulos. Él comenzó a advertirle diciéndole que va a pasar, que es normal que pase, que cuando se siembra la semilla, el malo va y mete también su semilla. ¿Cómo se meten en la iglesia esos espíritus? Para atacar desde dentro. Deberían atacar desde fuera. Esa sería una serie y se llamaría así: los espíritus que atacan a la iglesia. Pero ahora estamos hablando lo que atacan desde el seno de la iglesia, desde dentro. Y hablo de la iglesia no como un salón de reunión, ni como un grupo de personas, sino hablo de la iglesia de Cristo como tal. Ni hablo de una comunidad de creyentes, sino hablo de la iglesia de Cristo como tal. Entonces Jesús está planteando en el capítulo 13, cuando habla de la parábola del trigo y de la cizaña, es bien claro y preciso cuando dice de qué manera el enemigo sembró su semilla en el campo que no le pertenecía. Y lo hizo en el momento donde la gente estaba durmiendo. En el mismo capítulo, en el versículo 36, Jesús está tratando de explicarle a sus discípulos lo que Él quiso decir en una reunión pública. Entonces, estoy en el 36, capítulo 13, y la dinámica de la casa es que todos tenemos que tener la Biblia en la mano para saber si lo que se está diciendo lo dice la palabra. Y el que no tiene Biblia, que vende el reloj y que se compre una.
o que venda los tacos y se compre una Biblia. Porque nadie va a conocer a Dios sino a través de la revelación escrita. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. De manera que ellos se quedaron sin fruto cuando escucharon que Jesús hablaba acerca de la siembra de la cizaña. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice: el que siembra la buena semilla, dice Jesús, soy yo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oído para oír, que oiga. Bueno, ese día, yo sé que fue un poquito difícil el mensaje de Jesús, pero él no se lo explicó tan claro a la gente, sino solamente a sus discípulos. No vaya a ser que cuando digan por aquí viene Jesús se manden corriendo. Bendigo el nombre de Dios. De manera que si hay espíritus que atacan a la iglesia desde dentro, esos espíritus lo lleva el diablo, dice la Escritura. Y van a través de seres humanos mortales que él lleva a la iglesia con propósito de desestabilizar. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, de la misma manera que Jesús está sembrando la semilla y que estamos sembrando la palabra de Dios, en esa misma medida Dios pone gente en la iglesia y el diablo pone gente en la iglesia. ¿Con qué propósito lo pone Dios? Con el propósito de que el reino de Dios se expanda, crezca, se establezca el orden y que esté la supremacía en la comunidad. No solo en la comunidad de creyentes, sino que el sector, los lugares donde nosotros vayamos lo podamos tomar. Ahora, Satanás sabe que él de alguna manera va a ejercer influencia y entonces lo hace llevando personas específicas en cada comunidad de creyentes con el propósito de hacer su obra. De manera que en todos los lugares donde hay una comunidad de creyentes, allí el diablo va a sembrar a alguien. Va a llevar a una persona para hacer su trabajo. Ahora bien, ¿por qué de dentro? Porque no es lo mismo atacar desde fuera que atacar desde dentro. El que ataca desde fuera no tiene nido, no tiene legalidad. Ahora, el que ataca desde dentro, ataca con conocimiento. Y hay un principio que se llama el principio maquiavélico. Se le llama así, la gente ha satanizado a Maquiavelo. Maquiavelo escribió un libro que se llama El Príncipe, un italiano que tenía una visión amplia acerca de la política, y él escribe justificando algunas cosas que no son justificables, como que el fin justifica los medios. O sea, la manera del príncipe mantenerse en el poder, no importa lo que haga, es justificable, porque lo más importante es que él permanezca en el poder. Alguna gente asocian a Maquiavelo con Satanás, y justamente uno de los principios de Maquiavelo era, le decía al príncipe: divide y vencerás. Si el presidente de la República se da cuenta que de alguna manera hay alguna estructura política que pudiera hacerle frente, la estrategia maquiavélica es: produce una división dentro y nunca se levantan, y siempre va a mantenerte en el poder. O sea, eso es estratégico, y eso lo enseñó Maquiavelo. Ahora, la Escritura establece que un reino dividido no prevalecerá. O sea que todo reino que esté dividido no prevalece. Entonces, ¿qué hace Satanás? Que siembra la cizaña con el propósito de desestabilizar desde dentro las comunidades de creyentes, y de esa manera salirse con la suya. Se genera de alguna manera confusión, porque el enemigo va a hacer, una de las estrategias del enemigo es hacer lo que el Señor está haciendo, porque su trabajo es crear confusión.
El trabajo del diablo es crear confusión. Y entonces para crear una confusión hace lo mismo que está haciendo el reino de Dios. Y entonces usted se pregunta, ¿y quién tiene la verdad? ¿Quién está haciendo lo correcto? Eso es estratégico. Entonces Jesús dice, ¿cómo se metió ese espíritu a la iglesia? ¿Cómo se metió? ¿Cómo se mete? El diablo lo lleva y lo establece. Y su propósito es desestabilizar, crear caos, conocer todo lo que está pasando dentro y hacer la contra. Por eso en ocasiones hemos aconsejado a los hermanos que nunca oren contrario, aunque no estén de acuerdo con algo. ¿Usted no está de acuerdo con algo? La democracia existe en la pluralidad. Y cuando yo soy democrático, yo tengo que aceptar lo que dice la mayoría, aunque la mayoría esté equivocado. Eso es democracia. Claro, en el reino de Dios no existe la democracia. Para que no vayan a soñar que yo como pastor voy a venir aquí. Ahora yo quiero consenso para saber. La Biblia dice claro lo que hay que hacer y ahí no se busca consenso. El que quiere, quiere, y el que no, se ajusta porque es la palabra y ahí no hay consenso. En el reino de Dios las cosas están establecidas en la Escritura. Y yo no puedo venir a buscar consenso para la doctrina, porque eso no es así. Eso vino del cielo y hay que aceptarlo así. Y el que quiere salvarse se sujeta a la Escritura. No hay negociación. Pero en la vida diaria y en el quehacer de la vida y de la gente existe la democracia. Y hay cosas en la iglesia que no es malo que la gente esté en desacuerdo. Y no es pecado estar en desacuerdo. Y por eso les recomiendo, no oren contrario. Porque cuando ustedes oran contrario, se meten, cruzan la línea espiritual que divide el reino de Dios y el de las tinieblas. Se meten para la tiniebla y se ponen del lado del diablo. Porque están orando contrario. Usted quizá no está de acuerdo con lo que alguien está haciendo, pero no se atreva que alguien se pare aquí adelante y que usted quiera como brillar a usted y que al otro le vaya mal y entonces usted comienza a orar contrario. Usted está siendo utilizado por el diablo. Porque ese es su trabajo. Usted debe orar para que le vaya bien. Y yo le he hablado de lo que es la competencia. Existe la competencia natural y la competencia desleal. La competencia natural es que todo el que está aquí está en competencia el uno con el otro. Cuando necesitamos un líder, vamos a elegir a alguien y puede ser tú. Y entre todos hay que elegir a alguien. Eso es competencia natural. La desleal es cuando yo tiro al otro por el piso para alabarme yo y para engrandecerme yo en contra de la otra persona, menospreciando. Entonces dice la palabra, no juzgue al siervo ajeno, ten cuidado, que es siervo de Cristo. Si tú quieres competir en buena lid, fájate, prepárate, ensancha tu territorio, conoce la palabra, llénate del Espíritu de Dios y el Señor te va a abrir tu espacio. Y esto es muy común en la gente que ocupa la segunda posición. Porque la gente que ocupa la segunda posición, que no es la principal, tienen la tendencia a tener confrontaciones, el que tiene la segunda posición. Ahora, cuando tienen la oportunidad de dirigir, ellos se dan cuenta que la papa no era tan fácil como se veía. Toda la gente que ora contrario se pone del lado del diablo. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de orar contrario. Yo no estoy de acuerdo, pero bendícelo, Señor, y el proyecto va hacia adelante. Porque es el reino de Dios y no depende de que yo esté de acuerdo o no. Ahora, eso no quiere decir que el diablo sembró a esa persona. No, eso es otra cosa. Una cosa es que yo esté en desacuerdo con algo, que me oponga y que ore contrario. Es diferente a cuando Satanás lleva a alguien específicamente para hacer un trabajo dentro de una comunidad de creyentes. Que eso es lo que plantea Jesús aquí en la cizaña y el trigo. O sea, el reino de Dios establece la buena semilla, la sana semilla de salvación y de principios, y el enemigo siembra la semilla que se chupa la savia y que no deja a los otros crecer, pero a la vez ahoga porque crecen más rápido, porque es un asunto de apariencia. Y al crecer más rápido, entonces se ahoga la buena semilla. No solamente se chupa la savia que le pertenece a la semilla de al lado, sino que también la ahoga. Porque hay un plan. Y es desestabilizar lo que es el reino de Dios. Ahora, Jesús
previendo una serie de situaciones que se iban a dar en la iglesia y en su propio ministerio, que lo vemos más adelante. Él está tratando de enseñar a sus discípulos que se preparen. Prepárense, le dice. Porque de alguna manera la cizaña se va a sembrar. Y lo van a hacer en el momento que estemos durmiendo. Yo no quiero analizar la figura dormir. No vaya a ser que algunos vayan a malinterpretar de que no tenemos derecho a dormir y a descansar. Y que vayan a pensar que no se puede dormir. Bueno, muchas veces estamos dormidos espiritualmente y el diablo se mete y no lo vemos. Pero otras veces estamos encendidos por todos los lados y el Señor no nos revela que el diablo está sembrando algo. Sino que nos damos cuenta cuando la semilla crece y pero hay algo aquí hay algo. Bendigo el nombre del Señor. De manera que en el texto de la semilla de cizaña y la del trigo hay un propósito definido desde dos ángulos, desde el reino de Dios y del reino de las tinieblas. El reino de Dios de avasallar al reino de las tinieblas, establecer normas, que se alcance la salvación de la gente, que la gente sea libre. El enemigo boicotear ese propósito. Solo es para eso, para impedir que se lleve a cabo ese proyecto. Nunca nadie podrá amarrarle las manos a Dios, pero el enemigo le amarra la mano a muchos creyentes. Y también impide que muchos creyentes lleven a cabo el proyecto de Dios. Esa es la verdad. ¿Quién podrá amarrarle la mano a Dios? ¿Quién podrá impedir que Dios haga lo que tiene que hacer? Nadie. Pero los creyentes, los seres humanos, estamos sujetos muchas veces a esas debilidades humanas y esa falta de conocimiento de cómo tratar el engendro del diablo hace que nosotros fracasemos. Y por eso él dice, déjenlo. Estratégicamente, Cristo lo que quiere llevarnos es que nos enfoquemos en Él. Enfóquense en mí. Porque la cizaña trae desenfoque. Entonces nos pasamos la vida entera luchando con el diablo y reprendiéndolo y nunca alabamos a Dios. Pero no hacemos lo que tenemos que hacer porque donde quiera nos pasamos reprendiendo. ¿Y qué tú hacías? ¿Qué? Reprendiendo. ¿Y qué te pasó? No dormí, tengo los ojos duros, reprendiendo. Lo que el Espíritu de Dios no hace, ¿cómo lo hago yo? Yo voy a dormir. Llegó la hora de dormir. Así que recógete. Y el Señor que tome el control. Oh, mis ojos duros y al otro día con ojera. ¿Y por qué no duerme? ¡Wow! El diablo se metió en mi casa y no me dejó dormir. Y pasé la noche entera y se fue, sí, amaneciendo se fue. Y entonces ya tenía que ir a trabajar. Oh, aleluya. Yo voy a alabar a mi Señor y cuando yo alabe a mi Señor, los espíritus de maldad no los resistirán. Y si son inmunes a la alabanza, que se encargue el Señor. Entonces Cristo quiere que no nos enfoquemos en la cizaña. No se enfoque. Eso es estratégico. Si nos enfocamos en la cizaña, dejamos nosotros de hacer lo que tenemos que hacer. Aprenda a pasar cosas por alto. Y yo le he dicho en ocasiones, para ser feliz hay que dejar pasar cosas. Usted que está pendiente de todos los mínimos detalles y usted no va a ser feliz. Suelte eso. Y a los que están casados aquí, mire a veces por otro lado. Ay, mujer, pero tú sí tienes faltas. Que eso es lo que te anda buscando. Usted no va a encontrar otra cosa, suelte eso. Y comienza a ver las virtudes. Aleluya. Aleluya. Y los que se ponen a ver los defectos se quedarán solos y se mudarán de iglesia, porque aquí no aceptamos solterones, ni jamonetas, ni nada de eso. Hay que enfocarse en lo que tenemos que enfocarnos. Entonces, Cristo quiere hacernos entender, llamar la atención para que nosotros no nos enfoquemos
en los instrumentos que Satanás va a utilizar. Y uno de los propósitos es distraernos. Si nos distrae, ¿sabe lo que va a pasar? Que no vamos a hacer lo que tenemos que hacer y no podremos cumplir el propósito de Dios. Que no nos enfoquemos en Él no significa que no debemos saberlo. Maneje todas las informaciones que están recicladas en el cielo, nosotros tenemos que manejarlas. La iglesia debe conocer todo aquello que en el cielo se recicló y que el ser humano debe saber. La iglesia debe saberlo. Pero no podemos saber las cosas para complicarnos, hijos míos. No se me compliquen la vida. Que Dios no nos trajo a este mundo a complicarnos, fue a vivir en Él. Entonces el Señor dice, no se enfoquen en las cizañas. Déjenmela a mí. Aleluya. Por fin tenía que hablar Jesús. Suéltenmela a mí. Soltémosela al Señor. Y enfoquémonos nosotros en lo que tenemos que enfocarnos. Si no nos enfocamos en lo que tenemos que enfocarnos, al final hay fracaso. Entonces, de esa manera llegan los espíritus a la iglesia y por eso atacan desde dentro. Porque son implantados, son sembrados por el enemigo en una temporada estratégica. La mejor temporada para el enemigo infiltrar su semilla es en el momento de una gran siembra. Cuando hay una gran siembra, entonces el enemigo dice, aquí traigo mi semilla. E introduce su semilla de una manera sutil, porque hay una gran siembra. Y de alguna manera hay que impedir, porque en una gran siembra hay una gran cosecha. Hemos hablado de las leyes que existen acerca de la siembra y la cosecha que se aplican en el reino de Dios. En ese mismo sentido, de acuerdo a la siembra abundante va a ser la cosecha, y eso ocurre en todo el sentido, tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico y en el sentido material y humano. En la medida que sea generoso, en esa misma medida se recibe con generosidad. Y en la misma medida que uno es tacaño, así vivirá todo el tiempo, contando los mismos dineros que tiene. Porque son leyes que existen en el mundo espiritual y que se traducen también en el mundo físico. El Señor quiere que aprendamos a respetar. Quiere que aprendamos a respetar la dignidad humana. Nadie tiene derecho en la iglesia a hacer cacería de brujas. ¿A qué se le llama cacería de brujas? En Estados Unidos, cuando se funda Estados Unidos, por ejemplo en la ciudad de Boston, para poner una de las ciudades, ustedes han oído hablar de una universidad que se llama la Universidad de Harvard, que es una de las universidades de Estados Unidos más famosa, y que, aunque no compite con algunas universidades de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, España, eso llamo Europa, pero es una gran universidad que tiene un respeto mundial. Esa universidad, su nombre se debe a un ministro que se llamaba el reverendo Harvard y que comenzó con un colegio en su casa y terminó lo que se conoce hoy como la gran universidad de Harvard, que está en Boston, Massachusetts, de Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Estados Unidos fue fundado por europeos que salían de la crisis que estaba viviendo Europa, y por venir a la libertad ya había pasado el movimiento renacentista, lo que se conoció como el Renacimiento, y había venido también el movimiento protestante, que fue un gran movimiento en Europa y que trajo consigo la conversión de mucha gente al cristianismo. Y de la gente que vinieron a Estados Unidos, mucha de esa gente vino buscando la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de cultos, como se le llama, para libremente alabar a Dios. Entonces ocurrió en algunos estados que se dio la cacería de brujas, que como ellos eran cristianos, si aparecía alguien que tenía alguna praxis contraria al reino de Dios, ellos lo quemaban vivos. Eso fue real. De la misma manera que la Iglesia Católica implementó la Inquisición, los evangélicos se tuvieron la cacería de brujas. Y cuando se decía que alguien era, todo el mundo le caía arriba. El Señor no quiso eso, no quiere eso. El Señor no quiere que persigamos.
para dañar ni avergonzar dentro de la iglesia a los que el enemigo siembra. Ese no es el propósito de Dios. Y por eso Él quiere llamarnos la atención. No los acorralen, no los persigan, respeten la dignidad humana, traten a la gente con decencia. Ustedes tienen autoridad, no le tengan miedo. Porque se desata como un miedo en la iglesia. Y no quiero que me toque, que me toque. Hoy el diablo no sabe leer y sabe dónde dice peligro. Y tú no tienes autoridad y tienes la unción de Dios. ¿Y a qué le temes? Hay gente que tiene tantos temores porque a partir del pecado original, del pecado de Adán y Eva, se desarrolló el temor en el ser humano. Hay gente que tiene tantos temores que tienen temor hasta que Dios lo abandone. Toda clase de temores, incluyendo el que, ay, Dios me va a dejar un día. Y la escritura no dice eso. La escritura lo que dice es, aunque tu padre y tu madre te dejaren, oye viejo, yo no te dejaré. ¿A qué le temes? ¿Por qué tantos temores? ¿Por qué tanto miedo? Pero no es tan difícil. También hay una canción que dice eso. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Porque el temor, el miedo es parte del hombre caído. Es parte de la naturaleza humana pecaminosa. Y nos centramos ahí. No tengan miedo. Este no es un mensaje de miedo. Que se anden escondiendo debajo del banco y que no quieran saludar a los hermanos. Eso no fue lo que Cristo nos enseñó. Ni que andemos buscando, este sí lo sembró Dios, este lo sembró el diablo. Eso no es del cielo. Cristo dijo, suéltamelo a mí. O sea que el que anda haciendo eso está perdido. Bien perdido y no conoce a Dios. Que la gente no lee la Biblia. Y como no lee la Biblia, no sabe lo que la Biblia dice. Y hacemos siempre lo contrario a lo que la Biblia dice. Por eso yo como pastor, Jesús dijo que vaya y hable con él tú primero y se pongan de acuerdo. Y si no se pueden poner de acuerdo, entonces me buscan a mí. Ve allá y habla tú primero, que eso es lo que la Biblia dice. No me meten en tu lío. Sí, porque la gente quiere arrastrar a uno para el infierno contándole su problema con los hermanos. Reconcíliate primero. Míralo a la cara y dile, me hiciste esto, me pisaste el talón. Díselo a él. ¿Por qué me lo cuenta a mí? ¿Me quiere meter al medio? Cristo me dice, dile que ellos se tienen que poner de acuerdo primero. Y si ellos no pueden, entonces que vengan aquí. Y entonces yo sirvo de intermediario para que ellos se pongan de acuerdo. ¿Qué nosotros hacemos al revés? Todo el que viene con el chisme se lo recibimos. Y al final no se sabe quién es quién y de qué lado estamos. Y como se hacía antes en la justicia, perdónenme, la policía hacía eso. El que iba con la querella primero, ese era el que tenía la verdad. Y cuando llegaba iban a buscar el otro papi y lo apresaban. Y en lo que se investigaba el asunto, ese estaba preso porque alguien se adelantó y puso la querella. Ahora la querella se pone frente a un fiscal, ya no frente al oficial del día. Entonces el fiscal conoce las normas y le dice, quédate aquí en lo que yo busco a fulano. Entonces ahora la gente tiene que tener seguridad cuando va a poner la querella. Aleluya. Aleluya. Entonces tenemos que conocer la palabra. No debe la iglesia perseguir a la gente que no dan fruto, ni debe perseguir a lo que cree que el enemigo lo ha poseído. Ni debe tenerle miedo. Jesús dice, suéltamelo a mí, déjenmelo a mí, no lo toquen. La iglesia fue un caos si nosotros comenzamos a perseguir con una lupa. Sí, porque hay gente que tiene una lupa espiritual y cuando lo miran dice, este no tiene nada de espiritual. Yo descubrí por qué hacen eso. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque sus propias imperfecciones, ningún imperfecto podrá ver cosas perfectas. Y sus propias imperfecciones. Entonces se le atribuye un término científico y le dicen, es una proyección. Lo que ellos son cuando miran a la gente lo ven ahí. Y por esa es la razón que los hombres mujeriegos son celosos con las hijas. Porque todos los hombres que llegan a la casa enamorados de las hijas, ellos se proyectan y dicen, yo era mujeriego, ese tiene que serlo también. Y no creen que ningún enamorado de sus hijas es honesto, porque ellos son mujeriegos. Con ese no te casas. Ajá. Le dice la hija, ¿eres tú que eliges? Soy yo. Bueno. Proyección. Y eso pasa espiritualmente. Miran a uno y cuando me ven a mí, se proyectan ellos. Y dicen, bueno, este pastor. Sí, claro, con razón, porque es que se está proyectando lo que son en mí.
Y cuando me miran a mí se están viendo ellos. Y lo que hacen cacería, eso es lo que hacen. Aleluya. Y usted ve tanta gente en la iglesia que persiguen los pecados. No le caiga atrás, por favor, no lo haga. Que Jesús lo dijo. Todo lo que los escribas y los fariseos le enseñen, háganlo, porque le dan revelación buena, le dan buena palabra. Ahora no vivan como ellos, porque solo conocen Biblia. Son teóricos de la fe. Son buenos filósofos del cristianismo. Perdón. Pero no tienen fundamentos. Aleluya. Conocen la palabra, pero no se la aplican. Dice, ponen carga pesada sobre la gente que ellos ni un dedo le ponen para ayudar. No quiere Jesús que nosotros persigamos. No quiere que persigamos a la gente que de alguna manera tiene cierta influencia. No lo persiga, porque si usted lo persigue, usted no conoce la palabra y anda contrario a Dios. Bendigo el nombre del Señor. Hay una pregunta: ¿cómo llegó Judas al ministerio de Jesús? En las Sagradas Escrituras no hay ningún texto bíblico que diga: y Jesús encontró a Judas en el supermercado y le dijo, ayúdame con la compra y sígueme. No lo va a encontrar, porque Jesús le estaba enseñando a sus discípulos: el diablo va a sembrar la cizaña, y la cizaña se siembra cuando hay una cosecha abundante. Perdóneme, cuando hay una siembra abundante. Y cuando Jesús estaba llamando, entonces eran 12 y el enemigo sembró su cizaña y lo puso ahí, ¡pop! Y Jesús trató de explicárselo a sus discípulos y no entendieron. Aleluya. ¿Por qué no entendieron? Porque ellos se estaban enfocando más en las cosas materiales que en las espirituales. Jesús, en la parábola de la cizaña, le está diciendo a sus discípulos que hay un espacio que se deja entre semilla y semilla cuando hay una siembra abundante para el enemigo sembrarlo de él. Y entonces Judas lo sembró el diablo en el ministerio de Jesús. Y alguien diría, bueno, el pastor Morillo es más santo que Cristo, en la que Cristo, el diablo le siembra una cizaña y a él no se lo puede sembrar. Hermanos, no soñemos que nadie puede superar a Cristo. Aleluya. Aleluya. Hay gente de hecho que quieren superar a Cristo. A Cristo hablaron mal de él, le levantaron calumnia y ellos cuando ¡ay! El mundo se me acaba. Viejo, cógelo suave. Que a Cristo le hicieron eso. Respira profundo, cuenta hasta 10, aterriza y ponte en el lugar donde tiene que estar. Porque Cristo tenía un discípulo que hablaba mal de él y lo menospreció todo el tiempo. Nunca creyó en Jesús. Y si ese es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, la autoridad del mundo, la palabra de Dios hecha carne, Dios santo. Y tenía un discípulo, sí, este no sé por qué acepta eso, porque mira ese desperdicio que están haciendo con él. Aleluya. Ahora, ¿sabe una cosa? Que nunca Jesús lo invitó para entrar a hacer un milagro. ¿Hay alguien aquí esta noche? A ver lo que lee en la Biblia, vamos a ver. Búsquense cuando Jesús le dijo, Judas, acompáñame, que voy a resucitar a una viuda que murió, o el hijo de la viuda que murió, acompáñame. Decía Juan, sácalo de aquí rápido, que el milagro tiene que ocurrir y ese hombre no puede entrar aquí. Bendigo el nombre de Dios. Sácalo, manténlo distante. Pero no solamente era Judas, a uno que se llama Tomás, que no creía nada, decía, ponte ahí. Él dividía a los discípulos y lo ponía, entraba contra él y decía, ponte tú ahí, no lo dejes entrar, manténlo a distancia, háblale tú a ese grupo, háblale tú a este, no lo dejes pasar, que hoy tenemos que hacer un milagro importante aquí. Y lo ponía en guardia. ¿Y dónde estaban los otros? Estaban ahí, lo que pasa es que estaban afuera. Lea, que usted no se va a encontrar con que Jesús y Judas entraron juntos a resucitar o a hacer un milagro. No, hermanos.
Judas estaba en otra cosa. Porque cuando llegó la siembra abundante, el enemigo sembró su semilla en el ministerio de Jesús. Trató de explicárselo a sus discípulos no lo entendieron. Le habló de la cizaña y al final ellos habían visto algún comportamiento extraño de Jesús y quizás alguno diría, bueno, si él sabe tanto, ¿cómo es que no puede sacar a Judas del negocio? Él dijo, no me toca a mí resolver ese problema. Vamos a dejarlo para el final, que en el final todo va a caer por su propio peso. Bendigo el nombre del Señor. Ahora, habían algunos que no tenían fe, que oraban contrario, como Tomás y aquellos que nunca creían. Él no lo mantuvo alejado, pero al final se arrepintieron. Y por eso Jesús un día lo miró y le dijo, Tomás, no me venga con que Señor. Que tú me estás diciendo Señor ahora porque tú me has visto, porque metiste la mano tuya en mi costado y tocaste mi mano por donde atravesaron los clavos. Dice, bienaventurado aquellos que creen sin ver. Al mismo Pedro que lo negó, también lo perdonó, porque así es el Señor. Y si el Señor es así, vamos también nosotros a hacerlo, a parecernos a Cristo. Eso es lo que le hace falta a los cristianos de este tiempo, parecerse más a Cristo. Claro, tenemos concupiscencia en algún área, un día tenemos que parecernos al diablo, pero parécase más a Cristo. Parécase más siempre a Cristo, aunque en un día se regó. Aleluya. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, preparar la Pascua. Nadie demanda nada. Estoy en el capítulo 26, el versículo 19 del Evangelio según San Mateo. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Aleluya. ¿Cómo es que Jesús le dice a Judas, tú lo has dicho, tú eres el diablo? Y no se arrepintió. ¿Qué pasó? ¿No se avergonzó? Porque él sencillamente se sintió descubierto al final de su ministerio, al final del ministerio de Jesús. Él es descubierto, pero no tenía arrepentimiento, porque él no lo sembró el reino de Dios. Y lo que el reino de Dios no siembra, no tienen arrepentimiento. Aleluya. Y por eso Judas, aun cuando Jesús le dice a sus discípulos que el enemigo va a sembrar la semilla junto con la gran siembra, ellos no lo entendieron. Y al final todos estaban tristes diciendo, wow, maestro, ¿soy yo que te voy a entregar? ¿Soy yo, maestro? Y Judas le dice, ¿soy yo? Tú lo has dicho, Judas. Tú eres el engendro del diablo. Tú eres el que el enemigo sembró en el ministerio para entregarme hoy. Dice el versículo 39 del capítulo 13, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Antes le he dicho, no es lo mismo pecado que iniquidad. Pecado es desobedecer a Dios, iniquidad es el instrumento del diablo. Es un engendro del infierno con propósito de dañar. Es diferente, es más complicada la situación. Él va a recoger a los que hacen iniquidad, a los que son instrumento del enemigo para hacer tropezar a los hijos de Dios. Y los echan en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Casualmente,
Yo que no predico del infierno, esta mañana me tocó hablar un poquitito y ahora en la noche parece que hay que hablar algo del infierno. Que en el mensaje de la mañana hubo una pincelada sobre el infierno y en esta noche aparece de nuevo aquí, en esta predicación, aparece el lugar de tormento. Definitivamente, los pecadores serán echados en el lago de fuego que arde para siempre después del juicio final. Porque lo que existe ahora es el infierno, que es un lugar de tormento donde entran la gente sin cuerpo, solamente entra el alma. Así que cuando usted escucha a alguien diciendo que vio a alguien allí, una mujer con rolo, por ejemplo, los espíritus no se ponen rolo. En el infierno los cuerpos no entran, señores. Lo que entra solamente es el cuerpo espiritual. En el lago de fuego es que va a entrar la gente con un cuerpo, con cuerpo, alma y espíritu. Nos han engañado la gente que nos ha hecho muchísimas historias extrañas del infierno. No hay cuerpo físico en el infierno. Aleluya. En el lago de fuego sí la gente entra después del juicio. Y el juicio no ha llegado. Pero sí existe el infierno y los que mueren en pecado van a ese lugar. Y a los que el diablo siembra en la iglesia se van para el infierno, no porque ellos quisieran o no, sino que son engendros y no tienen arrepentimiento. ¿Pueden arrepentirse la gente dentro de la iglesia? Aquellos que han resistido la iglesia, claro que sí. Todo el que resiste la iglesia y resiste el reino de Dios se puede arrepentir, porque todo el mundo tiene arrepentimiento y hay un solo pecado que no tiene perdón, dice la Escritura, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no la hace cualquier gente. Tiene que ser una persona que tiene conocimiento de causa, sabe que es el Espíritu de Dios que está actuando, y para que la gente no se convierta dice que es el enemigo. Eso se llama blasfemar. No es decir, eso no es Dios, examinen, estén conscientes, yo no estoy de acuerdo con la unción de esa persona, eso es raro. Eso no es blasfemia. Blasfemia es una resistencia a que el reino de Dios sea establecido con conocimiento de causa, sabiendo que es verdad, que es el Espíritu Santo. No cuando alguien dice, ¿es el Espíritu Santo o no lo es? Nada de eso. Eso no es blasfemia, de manera que todo pecado puede ser perdonado. Y si hablamos de revolución, el Espíritu de Dios va a crear una revolución. Y lo que el enemigo trajo se van a avergonzar y van a terminar rendidos ante el Señor. Oh, pobres creyentes que quieren tener cacería de bruja con aquellas personas que ellos entienden que no tienen el Espíritu de Dios. Oh, pobres creyentes, no tienen ustedes el poder, el fuego, la sabiduría, la ciencia, la revelación, el poder para transformar a la gente. Aleluya. Te bendigo en el día de hoy. Una segunda introducción, ya veremos. Un domingo de estos, en la noche vamos a hablar. Por fin voy a entrar en la serie de predicación de los espíritus que atacan a la iglesia desde dentro. Señor, te doy honor y te doy gloria en esta noche. Estamos agradecidos de tu misericordia. Bendigo esta casa. Aquellas personas que de alguna manera nos han resistido, enséñanos a amarlo, a perdonarlos y a tratarlo con dignidad como tú lo has establecido, Señor. Salva en esta casa, libera. Danos toda la revelación que está reciclada. Dásela a esta casa, danos las revelaciones importantes del reino, del conocimiento de la palabra y de la manera que el enemigo opera. Señor, gracias porque lo hace. Me rindo delante de ti. Tu orden se establece en mi vida, en esta casa. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, no con el propósito de juzgar ni de condenar, sino para ayudar y para guiar. Gracias, Señor. Vamos a entregar al ministerio de adoración.